Bueno, mientras empezamos, les recuerdo, ya tuvimos el parcial, así que les recuerdo por las dudas las condiciones de aprobación. Si saben que se tienen que sacar en el segundo. Condiciones de aprobación. Aprobación. Son 8 puntos entre los dos parciales. P1 más P2. Para ir a final. Y 14. Con 13 creo que pasa también. Entre los dos para promocionar. Y si tienen uno, no sé, el parcial 1 tienen un 2, póngale. Y el parcial 2 tienen un 4. Entonces recuperan el primero. ¿Ven? O viceversa, tienen, no sé, el parcial 1 tienen un 5. Y el parcial 2 tienen un 1. Recuperan el segundo. ¿Se entiende? Si no llegan a los 8 puntos, pero tienen uno aprobado, recuperan el otro. Así que estén atentos para lo que necesitan para el segundo parcial. No se dejen estar los que les fue bien y los que no les fue tan bien. Piensen en sumar 8 puntitos para llegar al final, que no es imposible, o aunque sea probar el segundo para recuperar el primero. Así pueden aprobar. Bueno, cualquier duda sobre este tema me dice. Bien, puse a grabar. Sí, puse a grabar. Bueno, dicho eso, vamos a empezar con el tema de hoy, que es la regla del hospital. Reglas, porque son varios casos de aplicación. Regla del hospital, se escribe así, L apóstrofe hospital, con un sombrerito. En algunos libros viejos lo van a encontrar así como L apóstrofe hospital. Espero que se pronuncie el hospital. Bueno, es una regla que nos permite calcular algunos límites de indeterminaciones, que nosotros los veníamos calculando algunos no podíamos ni siquiera, pero con mayor facilidad. ¿Sí? Es una regla para cálculo de límites indeterminados tipo 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Para salvar, en realidad. Para salvar indeterminaciones tipo 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, en ciertos casos, pero bastante general. Para salvar indeterminaciones, en principio 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, pero después vamos a ver que hay algunas indeterminaciones tipo 0 por infinito que las podemos transformar en 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, de manera que a veces uno termina usando la regla del hospital para salvar otras indeterminaciones porque en el medio se va pasando de una indeterminación a la otra en los factores. Y entonces, la regla es la siguiente. Supongamos que estamos calculando un límite en un punto x0. X0 puede ser el infinito también, no es necesario que sea en un punto de la recta. Y lo que me da es 0 sobre 0. ¿Sí? F me da 0. Me da 0 sobre 0. Entonces es indeterminado. Y supongamos que las funciones son derivables, ¿sí? Tanto f como g. Si puedo tomar el límite del cociente ahora de las derivadas, f' sobre g', y esto me da L. L, lo importante es que exista, ¿no? Puede ser finito, puede ser 5, 3, 0, puede ser infinito, pero que exista, ¿sí? Que no me quede como un coseno que va oscilando o algo así, sino que exista.
entonces el límite que me pedían a mí también existe y vale lo mismo. El mismo punto. También vale L. Si esto daba 5, este da 5. Si este daba 0, este da 0. Si este daba infinito, este da infinito. ¿Está bien? Existe y vale lo mismo. La regla vale en ese caso, tanto si x0 es un punto como si x0 es más infinito o menos infinito. Y además vale también en el caso infinito sobre infinito. Es decir, la indeterminación es del otro tipo. Infinito sobre infinito es una indeterminación. Si existe el límite del cociente, por supuesto que puede pasar que cuando voy a calcular el límite del cociente de las derivadas, me vuelva a dar 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, en cuyo caso puedo volver a aplicar la regla. Ahora lo vamos a ver en algunos ejemplos. No se me apagó el micrófono, ¿no? Si este límite da L, entonces el límite original también da L. Estas son las dos reglas o los dos casos de la regla, que podrían ser 4 casos porque también está el hecho de que el punto x0 no necesariamente es un valor de la recta real, puede ser un límite en infinito. Ahora lo vamos a ver en los ejemplos del ejercicio 2. En el ejercicio 1 tenemos en un punto, en el ejercicio 2 en infinito, y la regla vale igual. Mientras sea 0 sobre 0 o infinito sobre infinito, podemos aplicar la regla, derivar el numerador, derivar el denominador y tomarle límite a lo nuevo. Si ese límite nos da un número, nos da infinito, se terminó el ejercicio. Si ese límite vuelve a dar indeterminado, 0 sobre 0, infinito sobre infinito, podemos volver a aplicar la regla. Y el único fallo que puede tener esta regla es que el límite no exista. ¿Sí? Ahora les muestro un ejemplo en el cual podría pasar que el límite no exista. Y en ese caso, bueno, habrá que buscar otra forma de calcular el límite. Bien. Bueno, con esto, tan sencillo como lo ven, podemos hacer un montón de ejercicios. Todos los ejercicios que vamos a hacer hoy, hasta el ejercicio 10, son aplicar esta regla, que es muy práctica, pero bueno, hay que estar atento a no aplicarla cuando no hace falta, a aplicarla en el momento justo y en los factores justos. Así que vamos a empezar con algunos ejercicios algunos ítems del ejercicio 1 que están buenos. Empecemos con un ítem sencillo que es el G. El G me pide lo siguiente, me pide el límite con x tendiendo a 1 del siguiente cociente. Logaritmo de x dividido 1 menos x. Bueno, cuando uno usa la regla del L'Hopital, hay condiciones que se tienen que cumplir, ¿no? Las funciones tienen que ser derivables, obviamente. No tengo que estar dividiendo por 0, así que ni g ni g' pueden ser 0 ahí cerca del x0. Pero esas son condiciones que uno se da cuenta cuando ya deriva. Si no fueran derivables las funciones, no las podría derivar. Y si estuviera dividiendo por 0, me daría cuenta que estoy dividiendo por 0. Pero hay algo que siempre hay que chequear antes de mandarse a hacer L'Hopital. Uno se acostumbra a usar L'Hopital para límites de cocientes y se puede llegar a olvidar de chequear que sea 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Eso. Hay que estar atento antes de mandarse a derivar numerador y denominador, que sea infinito sobre infinito o 0 sobre 0. Bueno, acá el primer paso siempre es álgebra de límites y uno se manda a lo bruto. Logaritmo de 1 que es 0, 1 menos 1 que es 0. Y entonces me quedó indeterminado. Pero uso la regla del L'Hopital. ¿Sí? Ya después no pongo más indeterminado. Le pongo unas comillas después para no tener que parar para abrir indeterminado. Uso la regla del L'Hopital.
Es el límite con x tendiendo a 1. La derivada del logaritmo es 1 sobre x. Y la derivada de 1 menos x es menos 1. Algo importante. Hay que derivar el numerador y derivar el denominador. No hay que derivar el cociente. ¿Sí? Es mucho más fácil derivar numerador y denominador que derivar el cociente. ¿Sí? Es derivada del numerador dividido derivada del denominador. Fíjense que acá derivé el logaritmo, 1 sobre x. Derivé el 1 menos x, me dio menos 1. Y listo, no derivé ningún cociente, solo derivé por separado. Bueno, y el paso siguiente a hacer el límite, el cociente de las derivadas es tomarle límite de nuevo por álgebra de límites a estos que quedaron, porque fíjense que ahora el de arriba es 1 sobre 1, que es 1, el de abajo es constante, es menos 1, y esto es menos 1. No hay que seguir haciendo el hospital si ya se determinó, se salvó la indeterminación. Entonces el límite del 1g es un clásico, logaritmo dividido algo que tiende a 0, es menos 1. Uno que está cerquita ahí del g es el j, que es el límite con x tendiendo a 0 de x por el coseno de x dividido seno de x. Bueno, con x tendiendo a 0, lo de arriba es 0 por 1, que es 0. Y lo de abajo, el denominador es seno de 0, que es 0. Así que esto es 0 sobre 0. Vamos a hacer la regla del L'Hopital. Pero acá quiero mostrar una cosa. Si yo hago la regla del L'Hopital así como está, va a salir. Pero la podría complicar inútilmente, ¿no? Esto es el límite con x tendiendo a 0 de. Derivo el producto. La derivada de x es 1 por el coseno sin derivar. Más x por la derivada del coseno, que es menos seno de x. Dividido la derivada del seno, que es el coseno. Bueno, y esto ya no es 0 sobre 0. Esto de arriba es 1 por 1, menos 0. 1 dividido 1. Y uno dice, bueno, esto es una pavada, es 1. Pero fíjense que acá yo, en el numerador, me la compliqué innecesariamente. ¿Sí? Salió, porque no, si uno está atento y agrupa, etcétera, sale. Pero acá, este coseno de x no aportaba nada a la indeterminación. Una forma mejor de hacer esto, y yo recomiendo pensar así en general, si yo tengo algún factor que no va a 0, ya sea en el numerador o en el denominador, lo pienso así, pienso el límite con x tendiendo a 0 de coseno de x por un lado y después x sobre seno de x por el otro. Este justo además es uno que no necesitamos L'Hopital para hacerlo. Y decir, mira, este factor me da 0 sobre 0. Pero este factor tiende a 1. Cuanto más chiquitos sean los factores que me dan el 0 sobre 0, más fácil va a ser la aplicación del L'Hopital. Y entonces convendría hacer este en un cálculo auxiliar. ¿Sí? Este en un cálculo auxiliar haría el límite y al no tener productos se hace más fácil. Me da 1 dividido coseno de x, que es 1. ¿Sí? 1 por 1 me da 1. Por supuesto, obviamente van a dar el mismo resultado, pero muchas veces conviene aislar los factores que dan 0 y hacer cálculos auxiliares, porque la regla del L'Hopital, al tener derivadas, si hay un producto, me va a hacer la regla del producto, que me hace duplicar la cantidad de términos. Y si el factor no tendía a 0, es innecesario tenerlo ahí dando vueltas en la regla del producto. Bueno, después por ahí en alguno... Disculpe, profe. Sí. ¿Pasa el handball? Ah, sí, gracias, me estaba olvidando. Perdón. Copiar link. Ahí está, en el chat. Menos mal que me hicieron avisar, me hicieron acordar porque ya me había olvidado. Bueno, entonces,
Hay que usar la regla del L'Hopital cuando sea necesario, en el factor que sea necesario, para evitar complicarse. ¿Sí? Este igual era sencillo. En muchos casos, aunque uno no se dé cuenta de que hay algún factor que no es cero, sale igual, pero si uno se da cuenta, cuanto menos factores tenga un producto para derivar, mejor. Bueno, hagamos uno más del 1. Casos clásicos, el 1b, estilo polinomio sobre polinomio. 1b. Me piden el siguiente límite. El límite con x tendiendo a 2. Algo que no dije, pero que se puede hacer, no hay acá en la guía ahora que estoy mirando. Sí, lo vamos a hacer en... Bueno, no, tampoco porque son todos bilaterales los límites. Pero, aunque no vaya en la guía, la regla del L'Hopital vale también para límites laterales. ¿Sí? Si a uno le da 0 sobre 0 cuando está haciendo un límite lateral, puede usar la regla del L'Hopital de ese lado con total propiedad. ¿Sí? Esos dos límites, esos 4 límites que puse yo ahí, 0 sobre 0, infinito sobre infinito, todos los casos. Por supuesto, en infinito no hay laterales, pero cuando es en un punto, para los laterales también vale. Creo que en la guía no hay ejemplos de L'Hopital usando laterales, pero seguramente después, en algún momento por ahí los usamos. X cubo menos 3x cuadrado más 4. X cubo menos 7x cuadrado más 16x menos 12. Horrible. Bueno, y lo primero siempre, lo primero es intentar el límite por álgebra, ¿sí? Es decir, bueno, acá ¿qué es? 8, que es 2 al cubo, menos 3 por 4, más 4. Esto es 8 más 4, 12, menos 12, 0. Dividido 8 menos 7 por 4, más 16 por 2, por menos 12. ¿Y eso cuánto me da? 8 y 32 son 40, 7 por 4 son 28, y 12 son 40 también, eso me dio 0 sobre 0. Entonces, puedo usar la regla del L'Hopital. Siendo polinomios, son fáciles de derivar, eso está bueno. Derivada del numerador, x cubo derivado es 3x cuadrado. Menos x cuadrado derivado es 2x, con el 3 que estaba ahí, menos 6x. La derivada del 4 es 0. Denominador, 3x cuadrado también, menos 14x, más 16. Veamos qué nos da esto. Acá en cada paso hay que ir haciendo álgebra de límites una vez que ya derivé y fijarme si se desindeterminó o quedó todavía sigue indeterminado. Acá sería 3 por 4 menos 6 por 2. Esto es 12 menos 12, 0. Todavía no sabemos si es indeterminado porque por ahí el denominador tiende a 8 y ya está. 3 por 4 menos 14 por 2 más 16. Y esto es 12 y 16, 28 menos 28 me da 0, lamentablemente. Pero no importa, porque si me da 0 sobre 0 y sigo pudiendo derivar, puedo usar L'Hopital. Se dan cuenta de que si me da 0 sobre 0, el problema sería si no existe el límite. ¿Sí? Ahora les hago un ejemplo de no existe. Pero si existe, si me da 0 sobre 0, puedo seguir intentando con L'Hopital. Habría un problema también que es, como les decía antes, si eran productos, si se empieza a multiplicar, se empieza a avanzar mucho en la cantidad de términos, ojo, ahí hay que frenar y tratar de ver si no conviene hacer algún factor por separado, lo que les decía antes. Si sigue dando 0 sobre 0 y es cada vez más complicado, bueno, aun cuando valga la regla del L'Hopital, si no me facilita las cosas, o no la uso o me fijo de usarla mejor. Pero
Si son polinomios, por ejemplo, siempre se van simplificando porque van bajando de grado. Ahora, la derivada de 3x cuadrado es 6 por x, la derivada de 6x es 6, la derivada de 3x cuadrado es 6x, la derivada de 14x es 14, y acá tenemos 6 por 2, menos 6, esto va a ser 6, y acá tenemos 6 por 2, menos 14, esto es 12 menos 14, menos 2. Y esto es menos 3, ya no es 0 sobre 0. ¿Sí? Un error que puede cometer uno es seguir derivando acá. 6x menos 6 derivado es 6 y 6x menos 14 derivado es 6 y el resultado es 1. No, ojo que solo hay que aplicar cuando es 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Si es ya un límite determinado, no se sigue con la regla de L'Hopital. Bueno, y hay ejemplos en los cuales uno podría estar derivando más veces. ¿Sí? Acá eran raíces dobles, el 2 de cada polinomio, pero podrían haber sido raíces cuádruples y tener que hacer L'Hopital 4 veces. Mientras no se vaya complicando la cosa, puede uno seguir intentando con L'Hopital. Vengo de decir que voy a hacer un ejemplo de que falla y no lo estoy haciendo. Ejemplo, cuidado. Este no es de la guía, pero es un clásico. El límite con x tendiendo a infinito de x más seno de x dividido x. Este x tiende a infinito. Este seno es acotado, ¿sí? es menor o igual que 1, mayor o que menos 1. Este tiende a infinito. Este resultado es infinito sobre infinito. Y uno dice, bueno, me dio infinito sobre infinito. Es uno de los casos del L'Hopital, los del ejercicio 2. Va, los del ejercicio 2. En el ejercicio 2 hay de estos. Entonces me mando a hacer L'Hopital. Digo, este es el límite con x tendiendo a, vamos a ir en más infinito. Más infinito. Derivo arriba, la derivada de x es 1. La derivada del seno es el coseno. Y la derivada del denominador es 1. ¿Y qué pasó acá? Tengo 1 más coseno. Que 1 más coseno, si yo lo graficara, sería como el coseno corrido 1 para arriba. ¿Sí? Acá pasa el 1. Y este es el 0. Va a ser, así va a ser. Entonces cuando yo vaya a más infinito, no tiene límite. No existe el límite de 1 más coseno porque va oscilando. En un punto sí, pero en infinito no. Y entonces este límite no existe. Y uno podría concluir, bueno, entonces x más seno de x sobre x no tiene límite. ¿Sí? No existe. Pero eso es falso. Porque si yo al original lo hago como lo hacía en la práctica de límite hace un mes, digo, bueno, mira, saco un factor común x, me queda 1 más seno de x dividido x, lo pienso como 1 sobre x ahí, dividido x, simplifico la x, este tiende a 0, este es acotado, esto es 1 más 0 que es 1, así que el límite existe y vale 1, lo que no existe es el límite del cociente de las derivadas. Entonces hay que tener cuidado, si falla en este sentido, que no hay límite, hay que frenar el L'Hopital y decir, bueno, el L'Hopital no anduvo, hay que hacer otra cosa. Si da infinito el límite del cociente de las derivadas, da infinito, pero si da que no existe, L'Hopital no informa nada. L'Hopital dice, mira, L'Hopital falló. No es lo más común eso, pero podría pasar. Bien. Bueno, hagamos alguno del 2. Son límites en infinito, los del 2. Y algunos son infinitos sobre infinito, otros
bueno, no creo que son todos infinitos sobre infinito, pero podrían ser, no es necesariamente que siempre en infinito es infinito sobre infinito y en un punto es 0 sobre 0, eso podría ser distinto. Podría ser infinito sobre infinito en un punto, ¿sí? No sé si tengo el logaritmo dividido alguna otra cosa que tienda a infinito en un punto, bueno, podría usar la regla del L'Hopital. Y si tengo dos cosas que tienden a 0 en infinito, podré usarla también. Lo importante es que sea 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. Hagamos el 2c. Me piden el límite con x tendiendo a más infinito de... Vamos a hacer otra parte de este logaritmo de x sobre e a la x. Bueno, esto es el límite del logaritmo con x tendiendo a más infinito. Hay que acordarse, como les digo siempre, el logaritmo hace así, se va a infinito en más infinito, menos infinito en cero. La exponencial hace al revés. Se va más infinito, a cero menos infinito. Esto es infinito más infinito dividido más infinito. Es una indeterminación para la cual puedo usar la regla del L'Hopital. Entonces el límite con x tendiendo a más infinito de 1 sobre x dividido... Bueno, y la derivada de e a la x es e a la x. Y ojo acá, uno está tentado de seguir, pero hay que chequear qué pasa. 1 sobre x no va a infinito, va a 0. Y el denominador sigue yendo a infinito. 0 dividido infinito no es indeterminado, porque lo puedo pensar como 0 por 0, ¿no? 1 sobre e a la x tiende a 0 y 1 sobre x también. Así que esto no es indeterminado, esto es 0. Obviamente queda horrible escribir así que le pongo unas comillas, pero es 0 por 0. 0 dividido infinito no es indeterminado, infinito dividido 0 tampoco. 0 sobre 0 o infinito sobre infinito son indeterminados. Bueno, entonces el logaritmo dividido la exponencial tiende a 0, ¿sí? La exponencial lo tira abajo el logaritmo. Algo parecido a este es lo siguiente. Parecido, el límite con x tendiendo a más infinito. Fíjense, acá estaba el logaritmo, que, bueno, uno dice el logaritmo crece medio lento, pero pongamos, no sé, x crece más rápido que el logaritmo. Esto también da más infinito sobre más infinito. Uno usa L'Hopital. ¿Y qué le da? Le da 1 dividido e a la x. Y esto es 1 dividido infinito. O sea, 1 por 0. 1 por 0 es 0. Y si acá en lugar de poner x, ponía x cuadrado, me iba a pasar algo como en el otro que hicimos del 1, que hay que usar L'Hopital dos veces. X cuadrado también tiende a infinito. Uso L'Hopital. Y acá en un primer paso, me da 2x sobre e a la x. Esto sigue siendo infinito sobre infinito. Y entonces acá sí uso L'Hopital de nuevo. Y cuando hago L'Hopital de nuevo, el de abajo está imperturbable siempre e a la x porque su derivada es siempre igual y el de arriba es 2. Y este de nuevo es 2 dividido infinito, que es lo mismo 2 por 0, que es 0. Bueno, en general, si yo tengo el límite con x tendiendo a más infinito de x a la n, cualquiera sea n positivo, dividido e a la x, esto tiende a 0. La exponencial va a infinito más rápido que cualquier potencia de x. ¿Está bien? Eso es un resultado importante. Si el crecimiento exponencial es de un orden de magnitud superior al de cualquier polinomio. ¿Sí? Eso, por ejemplo, cuando uno está contando recursos, es importante saber si la cantidad de recursos necesarios crece exponencialmente, o sea, como una e a la n, e a la x,
esa es una necesidad grande de recursos, por ejemplo, computacionales, cuando uno está haciendo un algoritmo para resolver algo y necesita, por un input de tamaño 10, necesita e a la 10 operaciones, bueno, ese algoritmo le va a colapsar la computadora rápidamente. En cambio, si necesita para un input de tamaño 10, 10 al cubo operaciones, bueno, va a funcionar relativamente bien en una computadora. Así que esta propiedad de que las exponenciales crecen más rápido a infinito que cualquier potencia de x tiene implicaciones importantes. Si sale simplemente con la regla de L'Hopital. Bien. Hagamos uno más del 2 para que vean que a veces nos salva la regla del L'Hopital de algo bastante molesto que teníamos cuando calculábamos límites, que era la racionalización. La racionalización, ¿se acuerdan que era cuando tenía raíz más algo o raíz menos algo y eso se iba a 0, multiplicaba y dividía por el conjugado, que era igual, pero si estaba con un más lo ponía con un menos, si estaba con un menos lo ponía con un más. En el 2e tenemos el siguiente límite. El límite con x tendiendo a 0 del logaritmo 3x más 1 dividido la raíz de 5x más 4 menos 2. Con x tendiendo a 0, el numerador tiende al logaritmo de 1, que es 0. Y el denominador tiende a raíz de 4, que es 2, menos 2, 0. Metemos unas comillas para que no quede tan feo. Y entonces uso la regla del L'Hopital. Límite con x tendiendo a 0. Derivada del numerador. Regla de la cadena hay que usar. 1 sobre 3x más 1 por 3. La derivada del logaritmo evaluado en 3x más 1 sin derivar por la derivada de 3x más 1, que es 3. Dividido la derivada del denominador. La derivada del denominador, hago la derivada de la raíz, que es 1 sobre 2 veces la raíz, 5x más 4, por la derivada de 5x más 4, que es 5. Y no se olviden en cada pasito de ir verificando si es 0 sobre 0 o infinito sobre infinito o si se salvó la indeterminación. Acá, con x tendiendo a 0, 3x más 1 tiende a 1, así que el numerador tiende a 3. Y con x tendiendo a 0, esta raíz tiende a raíz de 4, que es 2. Esto será un cuarto. El denominador tiende a 5 cuartos. Lo puedo dejar así o lo escribo un poquito mejor. 3 por 4 quintos, 12 quintos. Pero ya está, no es más indeterminado. Fíjense que en un pasito nos salvamos de toda esa... de varias molestias, por ejemplo, porque la del logaritmo la podíamos salvar multiplicando y dividiendo por 3x. Y la del denominador la podíamos salvar multiplicando y dividiendo por raíz de 5x más 4 más 2. Pero era largo. Así que no solo nos permite la regla del L'Hopital calcular algunos límites que no podíamos calcular de otra forma, sino que además hay límites que podíamos calcular de otra forma, pero ahora son más fáciles. Entonces, bienvenida a la regla del L'Hopital, nos hacen más fáciles los límites. Nos permite algunos que no sabíamos, que no podíamos calcular, y además algunos que sabíamos calcular, pero eran engorrosos, los vuelve más sencillos. Así que es una buena herramienta, por supuesto, con el cuidado necesario de no complicarse la vida innecesariamente. Bien. 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 Vamos a hacer uno del 4 o del 5, que son los de determinar A, que esos tienen así un aspecto más de ejercicio de examen. 4 y el 5 me dan un límite, me dicen cuánto vale, y hay un parámetro en la función a la que le estoy calculando límite, y para que el límite ese valga lo que me tiene que valer, el parámetro no puede tomar cualquier valor, puede tomar algunos valores determinados. Puede ser que tenga una solución única el problema, puede ser que tenga más de una solución, pero no cualquier valor del parámetro va a servir.
Hagamos, no sé, 5, que parece un poquito más difícil. Ejercicio 5. Me piden hallar A, un número real, para que el límite con x tendiendo a 1 de 3 por x a la 2a menos 1. Déjenme mirar bien que diga 2a menos 1. Sí, 2a menos 1. Más x a la a. Más x a la a. Bien. Menos 2x cubo. Menos 2. Dividido x cuadrado menos 1 sea igual a 13. Bien. Entonces, me dicen cuánto tiene que valer el límite y lo que me dejan suelto es el valor de A, y el valor de A está por acá arriba. ¿Sí? Está en varios lugares. Entonces, ¿cómo lo hacemos esto? Primero que nada, calculemos el límite. ¿Sí? Tomo límite con x tendiendo a 1. 1 a la 2a menos 1, no importa quién sea, 1 elevado a cualquier cosa, da 1. Así que cuando x tiende a 1, esto va a ser 3 por 1. 1 a la 2a menos 1, 1 a la 7, 1 a la 24, 1 a la menos 8 es 1. Así que eso no importa. Más 1 a la a, que es 1 de vuelta. Menos 2 por 1, menos 2. Y esto es 3 más 1, que es 4, menos 2, 0. Y el denominador es 1 menos 1. Así que es 0 también. Y uno dice, encima es molesto porque me queda indeterminado, pero mejor porque ahora puedo usar la regla del L'Hopital, y cuando use la regla del L'Hopital el A se va a cambiar de lugar porque son potencias de X lo que estoy derivando. Entonces, uso L'Hopital. Si uso L'Hopital, la derivada del numerador, 3. Tengo que derivar x a la 2a menos 1. 2a menos 1 es algo raro, pero es un número. Yo tengo x a la 5, sería 5x a la cuarta. Si tengo x a la 8, sería 8x a la séptima. Si tengo 2x a la 2a menos 1, bajo el 2a menos 1. Y me queda x a la 2a menos 1, menos otro 1, o sea, x a la 2a menos 2. Más la derivada de x a la a, también a por x a la a menos 1. Lo piensa como un número cualquiera y listo. Menos. Baja el 3, me queda 6x cuadrado. La derivada de 2, 0. Dividido la derivada de x cuadrado, que es 2x, bueno, menos 0. El denominador es lo más sencillo, tiende a 2, así que por lo menos 0 sobre 0 no quedó. Puede quedar 0 sobre 2, puede quedar alguna otra cosa, pero 0 sobre 0 no. Y acá de nuevo, cuando x tiende a 1, 1 a la cualquier potencia da 1, así que los x a la lo que sea van a dar 1. Esto va a ser 3 por 2a menos 1 más a por 1 menos 6. Y listo, esto no es 0 sobre 0, es algún número dividido 2. Y lo que yo quiero, lo que voy a pedir, es que este número sea igual a 13. Y entonces tengo una ecuación que es 3 por 2a menos 1 más a menos 6 sobre 2 igual a 13. Esto es lo que tiene que cumplir a. Y lo que hago acá es despejar. ¿Sí? Estos son los dos pasos del ejercicio. Primero, calcular el límite, que va a quedar en función del parámetro. Lo mismo nos va a pasar en el ejercicio 4. Una vez que tenemos al límite en función del parámetro, lo igualamos a lo que nos pidieron que valiera y
Eso es una ecuación en la cual se despeja el valor del parámetro. Bueno, acá para despejarlo voy a mandar 2 multiplicando y me queda que hagamos todas las multiplicaciones. Mando el 2, vamos a hacerlo en 2 pasos. Me queda 3 por 2a menos 1 más a menos 6 es igual a 13 por 2, que es 26. Bueno, acá juntemos, hagamos la distributiva. Esto es 6a menos 3 más a menos 6. Esto es 26. Y entonces 6a más a es 7a. Menos 9 es igual a 26. 7a es 26 más 9. 776 voy a usar. 7a es 26 más 9, que es 35. Entonces es 35 séptimos, que es 5. Bueno, de hecho que me haya dado un número entero no es garantía de que sea correcto, pero es un aliciente. Bueno, estos ejercicios 4, 5, me piden que el límite valga exactamente una cosa y tengo que calcular el límite me tiene que quedar en función de un parámetro, del parámetro ese que me están pidiendo determinar. Una vez que lo igualo a lo que me pidieron que valga, despejo. Listo. Bien. Bueno, otra tanda de ejercicios que hay es los de sacar continuidad con L'Hopital, ¿sí? Y tenemos básicamente del 6 al 10, son todos parecidos, ¿sí? Algunos tienen parámetros, por ejemplo el 7, algunos no, como el 8 o el 9. En realidad los del 8 y el 9 son para derivada por definición. Vamos a hacer primero uno del estilo 8, 9, 10, así tenemos hecho uno de esos, y después hacemos el del 7 o el del 6, que son parecidos a este que hice recién, pero con continuidad. Vamos a hacer el 9. Ejercicio 9 no tiene ítems, es el 9. Me pide lo siguiente: calcular, usando la definición, f' de 0, donde f de x es una función partida que vale seno de x dividido x si x es distinto de 0 y 1 si x es igual a 0. Esta función es conocida, se llama seno cardinal, tiene una linda forma, si la grafican en el GeoGebra. Creo que si ponen sinc la grafica, o si no ponen seno de x dividido x, listo. Tiene una forma que es como el seno, pero llega a 1 y después la x la va tirando para abajo. Es una linda forma esta función. Si la grafican, más o menos intuirían que debería existir la derivada acá y tendría que dar 0, ¿no? Porque parece como que tiene un máximo absoluto y un máximo local en 0. Pero no hace falta graficarla. Lo que hace falta es recordar la definición de derivada. La derivada en un punto x0 era el límite con x tendiendo a x0 de f de x menos f de x0, que será algún número, dividido x menos x0. ¿Sí? Esta es la definición de derivada. Me piden usar esto. Esto es la derivada en x0. Nosotros no hicimos demasiado por definición porque sin la regla del L'Hopital es difícil hacerlos por definición.
Pero con la regla del L'Hopital lo que tiene es que muchos 0 sobre 0, que es lo que dan estos límites, se pueden hacer. Por ejemplo, este sin la regla del L'Hopital es muy difícil de hacer. Y con la regla del L'Hopital van a ver que sale. En nuestro caso va a ser el límite con x tendiendo a 0 de f de x, que es seno de x dividido x, menos f de x0, que sería f de 0, que vale 1. ¿Sí? Vamos a escribirle acá en celeste. Este es f de x y este es f de 0. ¿De dónde saqué f de 0? Fui a la función y me fijé en 0 vale 1. Listo. Para los x distintos de 0, como estoy tomando límite en 0, la fórmula que vale es la de los x distintos de 0. Dividido x menos 0, que es x. ¿Sí? Bueno, y esto, o hacemos un cálculo auxiliar para el seno de x sobre x con L'Hopital, o recordamos cuánto vale. Vamos a aprovechar que sabemos L'Hopital para... Imagínense que no nos acordamos que el seno de x sobre x tiende a 1. Esto es 0 sobre 0, pero hacemos L'Hopital. Y es el límite con x tendiendo a 0 de coseno de x sobre 1, que es 1. Así que efectivamente esto tiende a 1, ya lo sabíamos que tiende a 1, no hace falta volverlo a hacer, pero es para que vean que ese límite, que era medio difícil, también sale con L'Hopital. Bueno, entonces arriba es 1 menos 1, que es 0, y abajo es 0 directamente. Y entonces uso L'Hopital. Bueno, y es interesante este ejercicio por lo siguiente. Si yo me mando, esto es 0 sobre 0. Entonces yo me mandaría a hacer L'Hopital derivando el numerador y derivando el denominador. Pero ahí me meto en un berenjenal, que es el siguiente. Si yo tengo que derivar el numerador, tengo que poner así, seno de x dividido x, derivado, bueno, menos la derivada de 1, que es 0, dividido 1. Y esto es la derivada de un cociente, ¿sí? Este de acá será la derivada del seno, que será el coseno por x sin derivar, menos la derivada de x, que es 1 por el seno sin derivar, dividido x cuadrado, ¿sí? Todo esto dividido 1, pero esto ya se empantanó. Vamos a ponerle así, danger. Empeoró. ¿Sí? Si yo me mando a hacer L'Hopital hacía, como venía haciendo, yo venía diciendo, bueno, derivo numerador, derivo denominador, me la embarré. Entonces hay algo que es típico de los ejercicios del L'Hopital, que es lo siguiente: si uno tiene un 0 sobre 0 y el 0 del numerador viene por un cociente, antes de mandarse a hacer L'Hopital, antes de derivar, hacer denominador común para poder transformarlo en un solo cociente. Entonces vamos a escribir mejor esto. Vamos a escribir mejor esto. Esto es el límite. Todavía no voy a hacer L'Hopital. Voy a simplemente reescribir este cociente. Seno de x sobre x menos 1. Hago un denominador común en el numerador. Y es el seno de x. Bueno, mi denominador común va a ser x. X dividido x vale 1. Por seno de x vale seno de x. Menos x dividido 1 vale x. Esto es x por el seno de x. ¿Sí? Acá lo que hice fue denominador común x en el numerador. ¿Sí? X dividido x vale 1 por seno, seno. X dividido, esto lo pienso como 1 sobre 1. X dividido 1 vale x. Lo mando al número acá, porque puse seno de x, cualquier cosa. Vale, x, el seno lo inventé yo. Vamos a hacerlo bien. Ya que estoy... X dividido 1 vale x, por 1, x. ¿Sí? Y acá obviamente da 0 sobre 0, el numerador también. Pero en este paso puedo juntar todo en uno solo. Porque acuérdense que dividir por x, dividir por algo es lo mismo que multiplicar por el inverso. Así que esto es seno de x menos x dividido x. Este es el numerador por 1 sobre x. Estas dos cosas son iguales. Dividir por x o multiplicar por 1 sobre x es lo mismo. Pero acá, digo, bueno, si tengo
A sobre B por C sobre D, multiplico A por C y B por D. Multiplico arriba y multiplico abajo. X tendiendo a 0. Bueno, esto está multiplicado por 1. Seno de X menos X. Dividido X por X, que es X cuadrado. Y esto no salvó la indeterminación, porque sigue siendo 0 sobre 0 esto. Pero lo que me salva es de no caer en el peligro ese que señalamos arriba, de que la derivada del cociente se hacía una ensalada. Ahora, las derivadas del L'Hopital que corresponde acá son más sencillas. No tienen cocientes. Se puede evitar cociente en las derivadas, mejor. Límite con X tendiendo a 0 de. La derivada del seno es el coseno. La derivada de X es 1. Y la derivada de X cuadrado es 2X. Bien. 1 menos 1 es 0. 2 por 0 es 0, así que sigue siendo 0 sobre 0, pero puedo usar L'Hopital de vuelta y la cosa no empeoró, la cosa mejoró, se ve más sencillo ya esto. Límite con X tendiendo a 0 de la derivada del coseno, que es menos el seno, dividido la derivada de 2X, que es 2. Y acá de nuevo intento álgebra de límites, me queda 0, dividido 2, que es 0. ¿Sí? Como esperábamos, la derivada dio 0, pero tuvo su dificultad. Entonces la moraleja de esto es, ojo, que antes de mandarse a hacer L'Hopital, puede ser necesario reacomodar las cosas de una forma más amigable con L'Hopital. L'Hopital no se lleva bien con derivar cocientes. Tampoco se lleva demasiado bien con derivar productos, pero bueno, los productos no son tan terribles. Pero los cocientes, en general, conviene acomodarlos para que las derivadas de f' o g' en el cociente de del nuevo cálculo no empeoren. ¿Sí? Eso no hay tantos ejemplos porque fíjense que el ejercicio 8 no lo requiere y creo que el ejercicio 10 tampoco, pero si les pasa, si ven que cuando están haciendo el L'Hopital de repente el numerador era un cociente o el denominador era un cociente y se hace una ensalada, fíjense si no lo pueden acomodar un poquito mejor antes de calcular el límite. Bueno, hagamos uno más del L'Hopital y con eso tenemos L'Hopital. Hagamos el 7. Me piden, no, vamos a leer lo que me piden antes de copiar un límite. Me dan una función, que es esta, función partida, parecido a lo de recién. 3 por a a la x, no, 3 por e a la ax, lo leí bien y dije cualquier banana. 3 por e a la a por x, más 2x, menos 3, dividido x, esto cuando x no es 0, y vale 7 cuando x vale 0. Y me piden hallar a para que f de x sea continua en x igual 0. ¿Sí? Por supuesto, si me pidieran a para que x sea continua en cualquier otro punto, no hace falta ningún límite ni nada. En cualquier otro punto es un cociente de funciones continuas y el denominador es distinto de 0, así que en x igual 25 es continua por ser cociente de continuos con denominador no nulo. El problema acá está en 7, así que ahí tiene sentido. ¿Qué es lo que tiene que pasar? De este estilo son el 6, el 7, el 6 y el 7. Lo que tiene que pasar para que sea continua es que el límite valga lo mismo que la función.
para que f sea continua en 0. Lo que tiene que pasar es que el límite de f en ese punto sea lo mismo que vale la función en ese punto. El límite con x tendiendo a 0 de f de x sea igual a f de 0. Y entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que calcular, esto se parece al que hicimos antes, al 5, ¿sí? Al 5 y al 4. Tengo que calcular el límite en 0, ese límite va a depender de a, y lo tengo que igualar al valor de f en 0, que es 7. Fíjense que la diferencia, por ejemplo, con el ejercicio 6 es que en el ejercicio 6 hay que pedir lo mismo, pero el a está desde el lado de cuánto vale f en 0. F en 0 va a valer a en el 6. Y el límite me va a dar un número. Pero la idea es la misma. El límite tiene que ser lo mismo que la función en el punto para que sea continua. Alguno de los dos términos va a tener al a dando vueltas por ahí. Eso me lleva a una ecuación y despejo a. Bueno, acá obviamente el límite que hay que calcular es el límite de la parte distinta de 0. Y es este cociente que es indeterminado, 3 por e a la ax más 2x menos 3 dividido x. Cuando x tiende a 0, esto tiende a e a la 0, que es 1, así que esto es 3. Bueno, más 0 menos 3, eso es 0, dividido 0, ¿no? Esto es 0 sobre 0. Y uso la regla del L'Hopital. Vamos a poner unas comillas para que no quede tan feo 0 sobre 0. Eso significa indeterminado sin poner la palabra indeterminado. Bueno, uso la regla del L'Hopital. 3, la derivada de e a la a por x es la misma, e a la a por x por la derivada del exponente, que es a. Más la derivada de 2x, que es 2. Más nada, 3. Dividido 1. Y acá de nuevo, e a la 0 va a tender a 1, así que esto va a ser 3a más 2. Dividido 1, 3a más 2. Y lo que le tengo que pedir es que valga lo mismo que f en 0. Y f en 0, según el dato, es 7. Y entonces la ecuación que me quedó es que 3a más 2 tiene que ser 7. Esta es la ecuación. Y de acá despejo. Este sentido es muy parecido a los otros. Al 5, al 6, al 4, al 5, mejor dicho, que hicimos antes. Y bueno, obviamente al 6. Me queda que 3a es 5, ¿no? Que 7 menos 2. A es 5 tercios. Y listo. Muy parecido es el 6. Y después el 9 y el 8 y el 10 son parecidos al que hice de la derivada. No quiero hacerlos todos porque quiero que los intenten ustedes y me los consulten. Bien, el resto de lo que queda de esta práctica es polinomio de Taylor. No estoy tan tentado de hacer hoy polinomio de Taylor porque aunque parezca que es solo la regla del L'Hopital lo que acabamos de dar, hay un montón de ejercicios para hacer. Así que déjenme ver cómo es el cronograma que me pide hacer hoy. ¿Dónde lo metí? Bien, no estoy tan mal. Así que no les voy a dar más tema hoy porque quisiera que se sienten a... Hay un montón de ítems de todos estos ejercicios. Quisiera que se sienten a hacer límites con L'Hopital. Hay un montón de ítems en el 1, en el 2, en el 3. Bueno, en el 1 y en el 2 hay un montón de ítems, pero después los que tienen parámetros están buenos. Tienen para sentarse a practicar. Y mañana hacen una clase cortita con Silvana de Taylor, que es muy sencillo.
Y si hacen eso mañana, el viernes arranco con primitivas. Este viernes doy yo la clase, así que esténse atentos a que les toca acá en el coso este. Así que vamos acá por lo menos mi exposición, dejarla, terminamos temprano hoy, pero no les quiero acumular tanto tema, prefiero que se sienten a calcular estos límites, porque van a aparecer un montón los límites con la hospital. Si alguno tiene alguna duda, o bien habían visto algo que querían consultar, si no, dejamos acá por hoy. Por mi parte no me despido. Nos vemos. Después subo el video, que ahora lo bajo, y el Jamboard también ahí como link a donde los pongo siempre. Acciones. Stop recording.